que... bueno, empiezo de nuevo. Que vamos a hablar este mes de lo que es duelo y dolor, y desde una posición diferente en la que vamos a tratar de contemplar en qué momento estamos y cómo hemos llegado a esto a nivel individuo, a nivel social. Voy a compartir pantalla para poder... ahí está. Tener una, digamos, más ubicación y vamos a ir hablando. A ver, esto lo puedo correr, sí. Muy bien. Ahí está. Nosotros sabemos, acá está como ejemplo, la fibromialgia, pero cualquier situación de enfermedad, de dolor, de padecimiento, es solamente la parte visible de todo el conflicto que ese ser humano está afrontando y que ha venido, digamos, construyendo esta situación, y no digo que lo haga voluntariamente, pero sí se ha ido armando, a lo largo de 20, 30 años antes de aparecer los síntomas. Esta imagen me parece muy elocuente, ¿no? Porque el síntoma es lo que vemos, pero de esto es todo lo que hay atrás, es mucho más grande y bueno, no podemos pretender resolver la situación si solo borramos el síntoma, porque nos queda todo lo demás. Esto lo sabemos y es fácil de entender. La situación que nos tenemos que plantear, porque hablamos y hay mucho dicho sobre el duelo, es cómo encarar, digamos, la prevención o la ubicación del individuo en la situación que se encuentra tanto familiar como social. Y de eso, desde ese lugar es que vamos a hablar. Nosotros sabemos que cualquier emoción genera una energía, una pulsión, y eso, si nosotros podemos hablarlo, decirlo, apreciarlo, elaborar un juicio, decir que no me gusta, o que bueno, yo sé que tal persona es así, y la tomo como es sin enojarme, ¿no? Eso me ayuda. Todos esos procesos que son de tipo resolución simbólica nos van a ayudar a poder con lo que nos pasa. Pero a veces es muy difícil una situación, como por ejemplo tengo que trabajar y estoy aguantando una situación laboral en donde hay una persona que me estigmatiza, que me maltrata, y de repente quedo atrapado en eso sin encontrar una solución, y yo la verdad que a esa persona quisiera expresarle mi enojo de las peores maneras posibles, ¿no? Y no las voy a mencionar para no dar ideas, pero no se puede, porque está mal, porque la sociedad, porque me educaron que apretarle el cogote al otro no está bien, o porque me quedaría sin trabajo. O sea, hay distintas situaciones que impiden que yo me exprese o exprese mis impulsos. Pero no quiere decir que esa energía que yo siento adentro, esa bronca o esa frustración o ese parálisis ante la situación, desaparezca, porque yo no la actúo o no la digo. Va a buscar otro camino, otra manera de simbolización. Y esa manera de simbolización remanente, o sea, que queda, puede ser a través del cuerpo, ¿no? Y ahí es lo que la gente conoce tanto y está tan difundido, como que el cuerpo dice lo que la boca calla, ¿no? Y ahí tenemos personas que dicen, si te duele la oreja izquierda es porque te peleaste con tu suegra, y si es la derecha es porque te peleaste con tu mamá, ¿no? O sea, de un modo simplista. No es tan fácil llegar
a esto que veíamos en en la slide anterior, a toda la parte profunda de cada persona. Porque mi oreja derecha, en vez de suegra, puede ser la vecina de arriba. O sea, hay que ver qué es cada cosa para cada individuo y no generalizar. Bien, tenemos el conflicto de lo que nosotros vemos en los pacientes que, digamos, basados en muchos diferentes trabajos, se dice que el paciente orgánico, y se llama paciente orgánico al que está manifestando un síntoma orgánico, pero no quiere decir que eso sea todo lo que al paciente le pasa, ¿no? Es muy sobreadaptado, es muy escrupuloso de cumplir con sus obligaciones, hacer todo lo que el mundo le exige, pero se ocupa poco de sí mismo y de sus necesidades y deseos, y ese es el paciente que acumula, guarda y va juntando energías negativas que le hacen daño a lo largo de los años. Una de las energías que más, digamos, afrontamos en el día a día es el dolor de una pérdida, pero no hablemos de las pérdidas conocidas, como puede ser la pérdida de un familiar o la pérdida de un trabajo. En eso todos estamos más o menos de acuerdo que son pérdidas y que nos va a costar, digamos, superarlas. A lo que yo me refiero es y creo que es muy importante, a esas pequeñas pérdidas cotidianas que no nos han enseñado a afrontar. La vida es un constante acúmulo de pérdidas y de logros también. Entonces, lo importante es que en la educación de ese pequeño individuo infante, vayamos enseñándole a disfrutar de lo bueno para que cargue las pilas y hacer los duelos de las pequeñas pérdidas, como que se le perdió. Yo me acuerdo unos amigos tenían una nena que tenía su osito, ¿no? El objeto intermedio. Y ese osito, ya ella tenía casi 2 años y medio, un poquito más, era un ser irreconocible que ya no guardaba la forma de oso, sino de un resto de algo, sucio y mugriento, porque la madre no se animaba a lavarlo porque la nena no lo reconociera. Y un día, como debe ser, iban en un colectivo y la nena se olvidó el osito. Gran drama durante 1 o 2 días. Bueno, y ahí es una primera situación, o hay muchas otras, esto es solo un ejemplo, en donde en lugar de prendernos a la manifestación desesperada de esa criatura que no puede resolver ese duelo de la pérdida del osito, y toda la familia estar desesperada con ella, se puede implementar otras actitudes como, bueno, el osito se quiso ir de paseo o extrañaba a la mamá y vamos a estar contentos de que enseñarle a resolver el duelo de otra manera que sea más funcional para ella, para el osito y para los papás. O sea, esto es la función de la parentalidad, es la función del ser padres, ¿no? Porque esa niña va a enfrentar cotidianamente, como enfrentamos cualquiera de nosotros, montones de pérdidas. Una pérdida puede ser que, bueno, voy a comprar tomates y resulta que no sabía que el precio de los tomates estaba tan alto. La reacción inmediata puede ser enojarme, puede ser protestar, puede ser, ¿no? Hacer un mundo de eso que al que mal le hace es a mí, no al verdulero, a mí. Entonces, uno tiene que estar preparado para las soluciones alternativas a los duelos, como puede ser, pero mira, justo hay repollitos de Bruselas, o hay zapallitos
muy buenos que puedo hacer rellenos, o sea, buscar la alternativa. Esto se enseña. Esto es un método que es el plan A, plan B y plan C. Y si no, bueno, pues haré arroz, que es plan C, digamos. Rápidamente, ¿no? No hacer de cada cosa que me pasa en el día una frustración, porque eso me agota. Pero estas maneras de reaccionar se enseñan no solo con lo que se dicen, se enseñan a través del ejemplo. El padre que puede mostrar estos ejemplos va ayudando a sus niños a poder resolverlos así. Lo mismo sucede con los maestros, lo mismo sucede con la sociedad. O sea, aquella sociedad que se da cuenta y que tiene alternativas puede variar sin transformar una situación de conflicto de las que hay todos los días en la vida a través de la historia en un problema, ¿no? Y entonces, bueno, resolver y no ir acumulando situaciones difíciles que van a minar la energía disponible de cada organismo según su capacidad. Normalmente, en la medicina, pasemos ahora a ver las cosas desde otro aspecto, si no hay nada objetivable, o sea, si no hay un grano con pus, no hay problema, ¿no? Le duele en el mismo lugar que habría un grano y no objetivo nada. La formación médica de hasta hace unos 10 o no, unos 20 años era que entonces no había nada y que todo pasaba por la cabeza. Y decía, por ejemplo, algún médico, y todavía hay médicos que no están actualizados, no, esto no es de mi competencia porque no hay nada acá, es todo de la cabeza, el problema no existe para él, para el paciente sí, ¿no? Eh, Hoy día la formación médica pasa por otro lado, pasa por el que si el paciente tiene o manifiesta un problema, me está queriendo decir algo, me está expresando alguna situación de dolor que puede no ser objetivable a simple vista, pero que debo prestar atención, ¿no? Eh, y pedirle al paciente que me ayude a entender cómo es que se le produce ese dolor. Yo tenía una paciente una vez que tenía un dolor en el medio de la tibia y no objetivábamos nada, ni con placa, ni con ecografía. Y entonces, bueno, uno se toma su tiempo para hablar con la persona y ver a dónde podíamos llegar o qué podría haber producido esa situación. Y esa paciente había tenido hace 5 años una patada de un ser querido en ese lugar. A partir de que ella pudo identificar eso y pudimos hablar de lo que pasaba y pudo, digamos, desanudar esa situación, empezó a mejorar. Lógico que no es, ay, me dieron una patada, listo, ya estoy bien. Hay que llegar a ese punto y además hay que mostrar que la situación de hoy es diferente y que si nos quedamos atados a ese conflicto, perdemos la oportunidad de disfrutar el resto de la vida. Entonces, se llega a la conclusión de este modo en nuestro servicio en 1998 de que nuestros pacientes reumatológicos requieren un tratamiento multidisciplinario que contemple el ver qué está pasando en lo biológico, pero también quién le dio la patada a ese paciente, si es que hubo una patada, y tratar de desanudar esas situaciones, que pueden ser múltiples y variables, que simplemente puede ser que esa persona no aprendió a hacer el duelo y devolver la patada, aunque esto socialmente no es aceptable, o simplemente decir, pero qué tarado, patearme en vez de hablar. O sea, poner en su lugar, adentro de sí mismo,
a esa persona que se excedió. Hay muchas maneras y todas son necesarias e importantes y son individuales. Lo que hacemos nosotros acá es dar ideas de psicoeducación, o sea, de qué puede estar pasando para que el paciente las use de filtro para, digamos, volver a contemplar su problemática. Bien, vamos siguiendo. ¿Qué es lo que nosotros vimos desde reumatología? Que las conductas más frecuentes que los pacientes reumatológicos tenían es una rigidez en su personalidad, en su forma de afrontamiento, que los hace defender situaciones a cuerpo y espada, situaciones que, bueno, a lo mejor otra persona no le hubiera dado importancia. El paciente no resigna. Resignar quiere decir volver a firmar, signare, firmar, ¿no? O sea, darle otro sentido a lo que ha sucedido o sucede. El paciente no cambia, no acepta que las cosas tienen otras maneras de ser vistas o que significan otras cosas. Tiene un modo ese paciente de ver la vida, y lo tenemos todos, no solo nosotros hablamos de pacientes porque estamos en este ámbito, pero hay muchas personas que tienen un solo modo de, digamos, visualizar la realidad. ¿Qué significa que tiene un solo modo? Que no puede hacer el duelo de su propio modo de ver las cosas y ponerse en el lugar de al lado y ver cómo se ve su situación, esta misma situación, perdón, desde ese otro lugar. Esa rigidez que nosotros vemos en los cuerpos de los pacientes reumáticos también se ve en sus modos de afrontar la vida. Eso nos produjo, digamos, un gran aprendizaje, que es que debíamos enseñar que esto que yo veo o creo no es la única forma, que debemos ampliar nuestro horizonte y tal vez de esa manera no estamos realimentando una situación de estrés interno por disgusto, digamos, frustración, y es importante verlo desde tanto el aspecto físico como el aspecto psicológico, porque ambos son distintas puertas para entrar a la misma situación. Veíamos o vemos que el paciente en general se empeña en cambiar el mundo circundante, las personas y las cosas que lo rodean. Esto no está bien, tiene que ser así, tiene que ser asado, y de repente quedan atrapados en ese deber ser de la situación o de la persona, en lugar de a lo mejor, bueno, esta persona me cae mal, no me ayuda, miro para ver si encuentro otras personas con las que pueda tener una relación más fácil. Me pongo en situación de poder elegir, porque bueno, si estoy atrapado y no puedo elegir porque soy dependiente, bueno, tendré que ver eso también. O sea, hay muchas cosas de la situación del enfermo crónico en las cuales el paciente debe trabajar para poder seguir adelante con lo que le sucede. Lo que nosotros decimos, y dice la psicología en general, que el paciente debe hacer el duelo de lo que debe ser o del ideal y aceptar que, bueno, a lo mejor los hijos no son la misma clase de hijos solidarios que uno fue con sus propios padres, ¿no? ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, porque es la educación que recibieron, porque, bueno, tienen otra manera de ser, el vínculo no está bien. Vaya uno a saber. Todo esto hay que poder dilucidarlo y aceptar que, bueno, este es el hijo que uno tiene, cómo hace para lograr el mejor vínculo, la mejor colaboración mutua, porque nadie puede solo recibir, y ver cómo sigo adelante con la relación con este hijo y
mi artrosis de rodilla que no me deja ir a hacer la cola del banco, por ejemplo. Entonces, esos detalles que los vemos en la consulta con cada uno de los pacientes son los que nosotros acá mostramos para ver cuánto de esto está influyendo en mi percepción de ese dolor de rodilla. Lo que hemos visto que en general nuestros pacientes, por esta rigidez en la adaptación, sufren mucho. Nosotros tratamos de enseñarle que esto pasa, que es normal, y enseñarles que hay diferentes formas de lograr ser lo más autoválido posible, o sea, lo menos dependiente posible, y seguir adelante. Esa es nuestra función. Bueno, desde ese lugar, miren qué cambio, es que empecé a ver, aprovechando estas vacaciones, en las cuales no me moví de los ámbitos habituales, pero sí los miré mucho, a ver qué es lo que estaba pasando en la vida y en el mundo que nos rodea en este momento, y encontré muchas cosas. Por ejemplo, esto que yo les vine hablando hasta este momento, lo resume un psicólogo muy conocido en este momento, que es Jodorowsky, que dice que un conflicto no resuelto es como un disco rayado. Nos impide que pasemos a la siguiente melodía. ¿No? ¿Vieron el disco rayado? El fric, fric, fric. Y a lo mejor después venía esa canción que yo estaba esperando, pero que bueno, no, quedé atrapada en el disco rayado, y a veces pasa exactamente eso con nuestra mente. Quedamos atrapados en la patada de hace 5 años o en el aumento de los tomates, y no podemos resolver y seguir adelante rápidamente. Psicoeducación se trata de eso, de plantearnos que estas conductas a veces son habituales para una determinada persona, pero que se puede aprender a modificarlas. Si yo lo tomo como aprendizaje en lugar de tomarlo como patología, mis chances de resolverlo siempre van a ser mayores. Bien, lo mismo que nos pasa como personas, o sea, a mí, con el dolor de rodilla, supongamos, no tengo dolor de rodilla, pero es una buena situación que a cualquiera nos puede pasar. Lo mismo le pasa a la sociedad. Cuando queda atado a un conflicto como un disco rayado, repite y repite y repite la frustración, el malestar, la competencia. O sea, ni la persona ni la sociedad pueden hacer el duelo fácilmente o cambiar el disco rayado, ¿no? O sea, podemos decir que nos falla el sistema. Esto lo podemos decir cuando no podemos adaptarnos en lo personal, o cuando la sociedad no puede adaptarse a los cambios. Estamos viviendo un momento muy particular de la historia de la humanidad, ¿no? Un momento en el cual parece que los sistemas sociales, económicos, ecológicos, de explotación del medio ambiente, todos en este momento son sistemas que están fallando. La crisis en la que estamos insertos, esta crisis del coronavirus, ha puesto de manifiesto, primero es producto de que los sistemas fallaran, pero ha sido muy útil para poner de manifiesto todas esas fallas. Y en general, a nivel humanidad, seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo sin aprender aquello que no nos sirve. O sea, la humanidad no está pudiendo hacer el duelo que las formas desarrolladas de convivencia, de subsistencia, etcétera, no son ya
útiles, no son funcionales. Y entonces se pelean los países, se pelean los políticos, se roban los aviones con vacunas, bueno, todas las cosas que estamos viendo. Si la situación personal que cada uno de ustedes y de uno en este momento, por la edad y por la salud que cada uno está enfrentando, de los que miran esto, le sumamos el conflicto que el mundo está teniendo, es como que ¿qué hacemos? ¿Qué nos planteamos? ¿Cómo seguimos adelante? Resulta que hemos venido hablando y descubriendo como medicina todo esto que vemos acá. No lo voy a explicar, es solo ustedes lo han visto en distintas charlas, que todo es en una persona, una interacción gen-entorno. Bien, eso lo sabemos, pero ¿qué hacemos con eso hoy que estamos con alguna enfermedad crónica y que además estamos en una crisis? ¿Qué vamos a hacer para el futuro? Y una solución posible, no vamos a decir que listo, con esto ya está, y en 12 años que dura la educación desde que un niño entra a la escuela hasta que sale de la escuela, ya va a estar la población del mundo diferente o el paciente diferente con su enfermedad. Pero sí sabemos que en cualquier caso, tanto personal como social, una de las grandes posibilidades es una educación para la vida real y para la salud, cosa que no venimos teniendo. Ya la del sistema educativo, en los cuales era necesario recordar todas las fechas de los distintos eventos políticos y de guerra, ya no es importante, porque ya tenemos un disco duro externo como humanidad, que son las redes y los sistemas de internet y etcétera. Es nuestro disco duro. El ser humano tiene un disco duro externo que se llama Google por un lado y todas las redes sociales, ¿no? Bien, enseñemos para la vida real y la salud en donde esos sistemas están incorporados y no hay vuelta atrás. Ese es el mundo real y ese es el mundo actual. Yo no le puedo decir a ustedes no utilicen las redes porque tienen que descansar o porque tienen... No, pero sí puedo decirles utilícenlas bien para sacar aquellas, digamos, datos que les sean útiles. Porque si se van a centrar en todos los datos negativos de Internet, bueno, van a agregar problemas a los que ya tienen. Entonces, lo mismo sucede con la juventud, con los niños, con la sociedad. Tiempo real, educación para la salud y la convivencia en el mundo actual. No podemos seguir peleando por el mundo que creímos y que compramos cuando éramos jóvenes, porque la diferencia es abismal. No había tanta diferencia entre mi tatarabuelo y mi bisabuelo, pero sí hay una gran diferencia entre yo y mis hijos, que viven en un lenguaje tecnológico diferente, que no se puede evitar porque se cae en el mapa. Bien, lo que sabemos entonces, como decíamos al principio, que tenemos emociones negativas y que eso es bueno en algún aspecto porque nos ayudan a sobrevivir, o sea, el dolor y lo que no me gusta me avisa que algo no está bien. Pero si yo solo voy a pensar que lo que no está bien es lo que está afuera, no va a cambiar. Y si yo voy a aplicar el filtro de lo que aprendí cuando yo era chica y quiero cambiar ese mundo que es distinto ahora, en lugar de aliviarme, voy a tener mayor sufrimiento. Entonces, debo saber o aprender
que las emociones negativas y el dolor son una señal clara que amenaza mi organismo, mis objetivos y mi sobrevida. Y que tengo que prestar atención a esto que está pasando, porque si no lo miro y no me ocupo de ello, se va a transformar en un modo de respuesta habitual. Mi enojo, mi fastidio, mi no aceptación de la evolución, mi incapacidad de adaptarme, que lejos de protegerme, me van a deteriorar. O sea, si yo no puedo hacer ese otro duelo que me pide la evolución, que es, bueno, el mundo está cambiando y tengo que ver cómo me arreglo, y no el hecho que cambie y yo no lo domine, no quiere decir que solo sea malo, porque fíjense, estamos conectados en este momento a través de una de las evoluciones tecnológicas, y eso nos permite apoyarnos para una enfermedad crónica. Es un uso adecuado, es un uso útil de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no explorarlo? ¿Por qué no desarrollarlo? Porque no lo podemos evitar. Este mundo nuevo, este mundo que nos cuesta, ya está aquí. Cuando salgamos de esta crisis, si dejan de mutar los corona y no aparece ningún otro bichito, vamos a estar viviendo en una realidad diferente. Y el que no se adapte, se cae de ese mapa nuevo. Entonces, aún con una enfermedad crónica, debemos verla, la realidad, y tratar de adaptarnos. Para la tranquilidad de muchos, y no es que promuevo nada de esto que dice acá, porque ni siquiera lo conozco, simplemente lo encontré en internet, que hay mucha gente trabajando para ser creativo y para buscar soluciones en todos los aspectos, sociales, ambientales. Miren, acá dice 193 países. Bueno, busco un aliento. El aliento es la creatividad que mantiene la esperanza, o sea, ese es el modo de conseguir aliento, pero basados en experiencias reales. Son estas las cosas que nos van a ayudar a enfrentar los duelos de lo que viene, ¿no? Pero uno se adapta más rápido de lo que uno cree si practica. La primera vez que agarré una computadora, yo no tenía idea de lo que era. Fue en 1998 a raíz de un trabajo con pacientes que tenía que cargar datos en algún lado. Y hoy día, que no es que haya pasado 200 años, no me acuerdo cómo era la vida antes de la computadora. Ya forma parte de mi forma de atender, de mi forma de pensar, de todo, y por supuesto selecciono lo que me es útil. Lo mismo que cada uno de nosotros debe hacer en la vida diaria. Hay diferentes niveles de acción posible que tienen que ver con lo personal, con lo familiar, con lo médico, con la acción médico-paciente, la relación, con la pequeña entorno social que me rodea y que conozco, con la sociedad grande y con la humanidad. Son distintos niveles a donde cada quien que esté preparado debe hacer algo, pero lo que sí sabemos es que solo van a salir de este conflicto general aquellos que puedan trabajar en conjunto para salir con otros seres humanos, tanto en lo que es la relación familiar, como en lo que es la relación médico-paciente, como en lo que es la relación entre los ciudadanos. Solo hay opciones conjuntas. Esto ya fue dicho hace miles de años, nadie se salva solo. Digamos, a principios y mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, surgió ese individualismo a ultranza
de que hago lo que quiero y tengo mis derechos y entonces los exijo y me muevo por el mundo como me da la gana. Así estamos hoy. Parece que esos sistemas y ese modo de pensar no fue útil y bueno, tendremos que implementar otras maneras, como individuos, como pacientes y como sociedad. O sea, vamos a tener que aprender a hacer el duelo del autito que se perdió, de la muñeca que se rompió, del osito que se ensució y se quedó en el colectivo, más fácilmente. Vamos a tener que ayudar a los jóvenes del futuro a adaptarse rápidamente y sin secuela, sin el daño emocional de no resolver esa pequeña pérdida. Vi unos papás que la otra vez cayó un nene y lo consolaron, le limpiaron la rodilla y después lo agarraban el papá de un lado y la mamá del otro y decían, vamos, huevo, huevo, vamos a ponerle huevo a esto y vamos a estar mejor y la rodillita se va a curar. Bueno, no sé si es el mejor modo, pero también sé que muchos de mis pacientes tienen esa otra, digamos, otro recuerdo de, ¡ah! Dios mío, ¿qué te pasó? Mira la rodilla, ¿cómo la tenés? A ver si se infecta, por favor, ¿no? Y ese niño carga otra emoción, que es el terror a que le pase algo. Y de ese modo no va a poder seguir adelante. Entonces, el duelo en nuestra vida está presente a cada instante. Cada vez que un niño elige entre el helado de frutilla o el de chocolate, si no se le puede dar un poquito de cada uno, debe saber que sí, que pierde si elige uno al otro, pero que a lo mejor mañana puede elegir el otro. O sea, no poner cargas emocionales terribles o difíciles, y si el niño tiene la tendencia a ponerlas, pues enseñarle que hay otras maneras y que va a volver a comer helado en otro momento y que disfrute ahora del que tiene. Empezando por ahí, por el niño, también nosotros ayudamos a nuestros pacientes diciéndoles que sí, que en este momento están a lo mejor en un momento de evolución aguda de su problemática, pero que va a pasar y que lo vamos a manejar con la medicación, con la posición, digamos, emocional ante la situación y con todo aquello que aprendamos a hacer, como ponerse hielo, como ponerse calor según el caso, cómo pasarse una cremita, cómo hacer los ejercicios, o sea, vamos a aprender otras maneras de resolver la situación. Para ello vamos a contar, digamos, algunas experiencias, por eso los esperamos la semana que viene. Nos va a acompañar una persona, se llama Vicky Biel-Temperley, que atravesando situaciones difíciles de la vida, encontró modos de resignificar que fueran útiles para sí mismo y para el resto del mundo al que ella puede acceder, y que nos van a hacer bien escucharlo. Ahora vimos, digamos, cómo situarnos ante la situación del duelo cotidiano. No estamos hablando del duelo de un familiar, chus chus, como decía mi mamá. Hablamos del duelo que nos hace daño y que no nos permite seguir adelante en el todos los días. Y vamos a ver cómo algunas personas son muy creativas y pueden encontrar otra manera de situarse en la vida. Así que los esperamos el miércoles que viene. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que hablamos? Bárbaro. Entonces vamos a quedar en manos de Sonia y vamos a seguir adelante con la parte de Tai Chi y de movernos un poco. Ah, muy bien, acá está Patricia. Bueno, gracias a todos los que están y nos vemos la semana que viene. Gracias, doctora. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna, Gracias, doctora. alguna pregunta? Beso a o todos. alguna cosa? También. Bárbaro. Nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias, gracias.